Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. La partida que te traigo a continuación es una verdadera joya. Una obra de arte firmada por el gran maestro ucraniano Vasily Ivanchuk, mejor conocido como Chucky en el mundo del ajedrez. En esta partida, Ivanchuk se enfrentaba con piezas blancas nada más y nada menos que al super gran maestro, ex niño prodigio y subcampeón mundial Sergei Karyakin. Y de verdad que es una maravilla ya que no todos los días se ve cómo le sacrifican dama por un peón a Karyakin. A cambio de un ataque impresionante y sobre todo aprovechando que el ruso se encontraba con el rey bastante expuesto en el centro. Y lo más asombroso es que aún teniendo la dama de ventaja, era difícil inclusive devolverla para tratar de salirse de ese fuerte ataque de Ivanchuk. Simplemente una partida maravillosa. Esta obra de arte se jugó en el torneo rápido de Amber en el año 2008. Por supuesto, Sergei aún era muy joven, pero ya se encontraba en la élite mundial junto con el actual campeón del mundo Magnus Carlsen. Eran de los más jóvenes, pero los más fuertes jugadores del momento. Ivanchuk con piezas blancas inicia con la jugada E4. Karyakin responde con C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, una defensa siciliana variante Naisdorf, que luego de alfil C4 y E6 transpone a una Scheveninge, una de las defensas o de las variantes en la siciliana más agresivas y que también se presta para que el blanco juegue líneas bastante agudas como la que va a escoger Ivanchuk. Alfil B3, B5 de parte de Karyakin, alfil G5, alfil E7, dama F3. Fíjense, rápidamente crea pequeñas amenazas con la jugada E5, ya que la torre en A8 se encuentra atacada por rayos X por la dama en F3. Dama C7, E5. Ivanchuk igual hace A5, aunque sabe que por supuesto Karyakin va a responder con alfil B7. E por D6, jugada intermedia ya que se amenaza la dama en C7. Alfil por D6, dama E3, alfil C5, enroque largo. Como les decía, esta variante, la Scheveningen, es de las más agresivas. Fíjense que las blancas se enrocan largo y ahora las negras deberían en teoría esperar un poco por el enroque, ya que si en este momento enrocan corto les podrían hacer alfil por caballo dañándoles la estructura y el blanco lanzaría un ataque bastante rápido. En vez de eso, Karyakin juega caballo C6 y es ahora donde Ivanchuk hace una jugada espectacular en este momento. Y es que juega dama por E6 jaque entregando su dama por un simple peón. Fíjense que en este momento el módulo indica que la mejor jugada tal vez es alfil por F6. Luego de G por F6 vendría la jugada caballo D5, aprovechando por supuesto la clavada del peón de E6, dama D8 de Karyakin y dama F4 con una posición bastante compleja. Aunque el módulo indica igualdad, realmente las negras tienen que jugar muy bien para salir de este embrollo. Les amenazan en F6 y les amenazan también caballo C7 a jaque, una posición bastante compleja. Pero es que la jugada de Ivanchuk es simplemente increíble. Dama por E6 entregando su dama a cambio de un peón y por supuesto a cambio de su mejor actividad de piezas. Ahora lo que va a hacer el ucraniano es tratar de aprovechar al máximo ese rey que se encuentra indefenso en el centro del tablero. F por E6 de parte de Karyakin, caballo por E6, fíjense que se amenaza a la dama inmediatamente. Y aquí la mejor opción, según los módulos, era la jugada dama E7. Tal vez con la idea de mantener la defensa sobre el punto G7 que está siendo atacado por el caballo. Luego de la jugada torre H1, fíjense que se coloca la torre inmediatamente en la otra columna abierta. El rey no se puede enrocar. La mejor opción según las máquinas era dama por E6, devolviendo la dama por un caballo. Y luego de torre por E6 jaque, caballo E7, torre de E1,
y enroque largo, las negras van a quedar al menos con calidad de más o 2 piezas por una torre. Pero las blancas ya tienen compensación debido a los peones que tienen de ventaja. Fíjense que ya tienen 2 peones. Aquí las blancas podrían seguir, por ejemplo, con torre por E7 y después de alfil por E7, torre por E7 con posición bastante compleja, aunque las negras tal vez podrían tener algo de mejor juego por su calidad. Aunque fíjense que la pareja de alfiles de las blancas también es temible. En vez de eso, Karjakin después de caballo por E6 hace la jugada dama E5, lo que le permite a Ivanchuk la jugada caballo por G7. Fíjense la fuerza de ese alfil de B3 y también de la torre en D1, que están restringiendo a ese rey de manera impresionante. Por supuesto, ahora no hay más remedio que jugar rey F8, caballo E6 jaque. Ahora la jugada dama por E6 ya no es tan efectiva, ya que fíjense que las blancas ya se ganaron el peón de G7. Vendría simplemente alfil por E6 y después de alfil E7, alfil H6 jaque, rey E8 y alfil G7. Ahora nuevamente las negras tienen que entregar o devolver material. Y la blanca ya tienen bastante compensación por los peones. Fíjense que tienen 3 peones de ventaja. Si quedan con calidad de menos, esos 3 peones van a compensar seguramente bastante la partida. Por eso, en este momento Karjakin juega rey F7. Trata de mantener su dama lo más que se pueda. Ivanchuk juega simplemente con iniciativa. Torre H1, jugada bastante lógica. Y ahora nuevamente los módulos indicaban que la mejor jugada era alfil por F2, devolviendo la dama. Esa dama al parecer no se puede mover a ningún lado. Fíjense que la mejor variante era torre por E5, caballo por E5, caballo de 8 jaque a la descubierta, rey G6, alfil por F6, rey por F6 y caballo por B7, nuevamente con un juego bastante complicado. Las negras tienen una calidad de más, pero las blancas a cambio tienen 2 peones y la posición no es para nada clara. Ahora, después de torre H1, es muy peligroso o casi perdedor tratar de mantener la dama. Fíjense, por ejemplo, dama F5, tratando de aguantar la dama, la iniciativa de la blanca es demasiado fuerte. Caballo D4 jaque, rey G6, caballo por F5, simplemente recuperando la dama por el caballo, rey por G5 y caballo G3. Ahora veamos la posición. Las negras han quedado con una pieza de ventaja, pero nuevamente tienen 3 peones de menos, es decir, 3 peones por la pieza. Y parece que el rey sigue en una situación bastante expuesta en la que en algún momento, si se descuida, podría entrar en una peligrosa red de mate. Veremos nuevamente, torre H1. Si las negras deciden definitivamente mantener o tratar de mantener su dama con dama B8, fíjense que allí el descubierto no funciona para atraparla. Vendría igualmente la jugada caballo por C5, jaque a la descubierta, rey G6 y ahora alfil por F6. Fíjense que ese alfil no puede ser capturado por el rey, ya que si rey por F6 vendría la jugada caballo de 7 jaque y ahora sí quedarían las negras totalmente perdidas con 3 peones de menos. Tras la jugada alfil por F6, las negras podrían intentar torre F8, pero fíjense que las blancas ahora tienen 2 piezas menores y 3 peones en compensación por la dama. Además de que la dama negra no tiene muchas casillas a donde moverse. Entonces simplemente la posición blanca es bastante más fácil de jugar que la de las negras. Por eso en este momento la mejor jugada, como les dije, era alfil F2, pero Karjakin decide hacer dama por E1, lo que permite caballo por C5, jaque a la descubierta de Ivanchuk. Rey G6, torre por E1, rey por G5 y caballo por B7. Ahora como que ya ha pasado un poco la tormenta. Vamos a evaluar la posición a ver cómo quedó tras estos cambios. Fíjense que las negras tienen una calidad de más,
pero nuevamente las blancas tienen 3 peones a cambio de esta calidad. Debe ser clara ventaja como lo indica el módulo para Ivanchuk. Estos peones son sumamente peligrosos. De aquí en adelante el ucraniano remata de manera impecable y aunque el ruso lo intenta no puede buscar ningún contrajuego. Caballo de 4, caballo de 6, torre H, F8, F3, defendiendo allí profilácticamente, B4, caballo C, E4 jaque, caballo por E4, torre por E4, caballo por B3, A por B3 y A5. El único tal vez contrajuego posible que tiene Karyakin. Trata de abrir la columna A para buscar una forma de atacar al rey blanco, pero Ivanchuk le va a imponer la ventaja material. Torre G4 jaque, rey F6, caballo E4. Maravilloso caballo centralizado que restringe bastante la posición del rey negro. Rey E5, torre H4, Chucky quiere ir por el otro peón, A4, B por A4, torre por A4, caballo C5. Fíjense que ese caballo tiene muchísimas casillas buenas. Puede ir a la casilla de 3, B3, volver a E4, torre A1 de Karyakin, rey D2, torre G8, intentando tocar los peones, G3, torre F1, rey E2, torre B1 y torre por B4. Ahora son 4 peones por la calidad. Ya la ventaja blanca es simplemente demasiada. Rey D5, caballo E4, nuevamente el caballo vuelve a esa maravillosa casilla. Rey C6, H4, comienza la marcha de los peones. Torre H1, torre C4 jaque, rey B6, B4, empiezan a correr los peones por ambos lados, prácticamente imparables. Torre D8, torre C5, torre A8, C3, torre A2, rey E3, torre 1 y rey F4. Fíjense que ahora el rey queda perfectamente defendido delante de sus peones. Torre F1 de Karyakin, torre H5, voy por el otro, torre A8, torre H6 jaque, rey B5, caballo D6, rey A4, torre por H7 y ahora son 5 peones por la calidad. Y fíjense que la jugada torre F8 jaque no funcionaría porque el blanco se puede tapar de caballo y mantiene los 5 peones por la calidad. Rey B3 de Karyakin intentando impedir que los peones avancen. Torre C7 de Chucky, torre D8, caballo F5, tras lo cual Karyakin decide que ya es suficiente y deja de sufrir en esta posición, puesto que las coronas del blanco son inevitables. Y digo coronas porque tiene 5 peones que puede intentar coronar. Bien amigos, ¿qué les pareció esta impresionante partida? Realmente uno de los mejores sacrificios de dama que yo he visto. Y eso que he visto bastantes. Bien, si les gustó el video, espero que le den un like, que lo compartan con todos sus amigos y amantes del juego ciencia. Y sobre todo suscríbanse y activen las notificaciones para que siempre estén al tanto del contenido que subimos al canal. Un gran saludo para todos. Por acá les dejo 2 videos más para que vayan a ver otras de estas obras maestras. Se cuidan y nos vemos en un próximo video.